Buenos días. Muchas gracias por conectarse a este primer debate electoral que estamos organizando desde el Instituto Peruano de Economía. Este va a ser el primero de 5 debates que vamos a hacer a lo largo de febrero y marzo. Cada uno va a tener un eje temático. La idea es poder escuchar con un poco más de profundidad las propuestas de los candidatos y de los partidos políticos en diferentes aspectos. En este primer debate vamos a enfocarnos en reactivación del mercado laboral y queremos escuchar de los candidatos qué cosa piensan sobre cómo resucitar el mercado laboral que ha tenido un golpe muy duro a partir de la crisis económica. ¿No? ¿Qué cosa piensan en términos de regulaciones laborales, ¿no? De costos, de fomento del trabajo en pequeñas empresas, fomento del trabajo en gran empresa, de formalización? Y para esto hemos invitado y están ya con nosotros 6 representantes de diversas tiendas políticas y Germán Lora, que nos va a acompañar en la moderación del debate. Yo voy a empezar muy brevemente tratando de poner algunos puntos en la cancha y que ojalá puedan ser materia de discusión luego, ¿no? Con un breve diagnóstico y unas propuestas de reactivación laboral que hemos elaborado desde el Instituto Peruano de Economía. Si me permito, por favor, compartir la presentación. Ok, voy a ser breve para luego darle espacio, dejar espacio al debate. Solamente acá, como les decía, quiero plantear un poco la cancha. El principal tema que vemos nosotros desde el IPE relacionado al mercado laboral y en general, yo diría, si me dijeras cuál es el principal tema pendiente económico que tiene el Perú, es el tema de la productividad del empleo, ¿no? El fin último que queremos lograr con todas las propuestas de política vinculadas al mercado laboral es cómo hacemos más productiva la economía, y eso pasa por cómo hacemos más productivos a los trabajadores, ¿no? Ese es el fin último para lograr mejores ingresos y mejor calidad de vida vinculado al mercado de trabajo, por supuesto siempre promoviendo también los aspectos de protección social de los trabajadores, ¿no? Acceso a pensiones, acceso a coberturas de desempleo, ¿no? Y en general todo el ecosistema de protección social que queremos darle y que está vinculado a los trabajos típicamente hoy formales más productivos. Desde el IPE preparamos un breve video, voy a tener 2 minutos, poco menos incluso, sobre por dónde vemos que vienen estas prioridades y algunos mecanismos de solución complementarios. En el Perú, 2 de cada 3 trabajadores laboran en una empresa de menos de 6 personas. Muchos trabajan por su cuenta y el 90% de estos son informales. Ellos cuentan con poco capital, por lo tanto, su productividad tiende a ser muy baja y sus ingresos también. Para poder salir adelante como país, debemos promover una mayor productividad de los trabajadores. Para esto hay 2 caminos complementarios. El primer camino consiste en construir un sistema con incentivos para invertir, contratar y vender cada vez más. Para esto debemos eliminar las barreras tributarias, laborales y administrativas que hacen muy difícil que las micro y pequeñas empresas crezcan. Hoy les damos incentivos a los pequeños negocios para ocultarse y permanecer chicos o informales. Basta con ver el compendio de normas laborales que tiene casi 2000 páginas que se deben cumplir. Eso asusta a cualquiera. El segundo camino es fomentar la contratación en empresas que ya tienen alta productividad y pueden dar línea de carrera y mejores salarios. Estos 2 caminos complementarios contribuirían a aumentar los ingresos y la calidad de vida de millones de trabajadores. El activo más valioso del Perú es su gente. Solo aprovechando mejor nuestro trabajo, talento e imaginación en empresas más productivas, saldremos adelante. Instituto Peruano de Economía. Entonces, nosotros pensamos que, como les decía al inicio, acá parte de la estrategia principal pasa por mejorar la productividad del empleo, ¿no? Y para eso necesitamos un ecosistema productivo
que incentive la creación de empleo formal y mejore las condiciones de productividad, mejor acceso a capital, educación y capacitación en el trabajo, infraestructura, digitalización, ¿no? Y un combo que tenemos que empezar a pensar en serio para promover mayor productividad y que venga de la mano con protección social de los trabajadores. Muy brevemente paso a algunas propuestas. Primero, tenemos que empezar a pensar en serio también en adecuar la legislación laboral a las demandas actuales y a las demandas de la economía moderna. ¿No? Se ha dado un paso interesante a partir de la masificación del trabajo remoto, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprovechar, porque además es un tema muy inclusivo, ¿no? En donde rompemos barreras, muchas veces de género, muchas veces de localización, ¿no? Y permitimos a personas desempeñarse en áreas y en empresas que de repente antes no podían hacerlo, ¿no? Creo que esta mayor flexibilidad que nos da el acceso a trabajo remoto es algo que tenemos que aprovechar desde tanto ejecutivo como legislativo. Tenemos también que encontrar algunos espacios para regímenes laborales especiales que compartan ciertas características que los puedan hacer más proclives, ¿no? A tener contrataciones de un modo distinto, ¿no? O formatos de repente un poco diferentes, que se adecúen específicamente a la actividad y a los ciclos económicos y que les permita y que permitan con esto tener más trabajo, más contratación formal, ¿no? Y acá hay que identificar cuáles son estos ciclos económicos que siguen algunos sectores productivos, ¿no? El ejemplo típico y el que ahora nadie quiere tocar, pero que insistimos que fue una buena idea en su momento y perfectible, fue la ley agraria. Pensemos en otros sectores que tengan también algunos ciclos durante el año, puede ser turismo, no puede ser el textil, ¿no? Y que puedan tener algunos regímenes especiales que le permitan promover más empleo en función a sus necesidades. Tercero, unificar regímenes tributarios, ¿no? Hoy, y pues lo mencionábamos un poco en el video, estos espacios del RUS o del NRUS y del RER, ¿no? Y luego pasas al régimen general, que en realidad es el menos general de todos los regímenes, porque no hay nadie ahí. Esto ha creado mucho espacio para arbitrajes regulatorios y en realidad ha desincentivado que las empresas puedan crecer y capitalizarse cada vez más para no pasar el umbral. ¿No? Entonces, acá se generan muchos incentivos a la elusión, a veces a la evasión, ¿no? Y terminan perjudicando más que ayudando. Lo que tenemos que pensar es en un régimen tributario, ¿no? Y también de repente laboral, que pueda ayudar e incentive el crecimiento de las empresas y no las castigue por crecer, ¿no? Tenemos que quitarnos de la cabeza esto de que porque vas a crecer más te voy a castigar, ¿no? Así terminamos con los regímenes, con la distribución empresarial como estamos hoy. Cuarto, tenemos que mejorar y adecuar el rol de SUNAFIL. SUNAFIL cumple un rol muy importante en este ecosistema, ¿no? De hacer cumplir las normas, ¿no? Y eso es algo que todos queremos que se cumplan las normas, ¿no? Tenemos que tener mejor regulación desde SUNAFIL para empresas de todo tamaño. El foco, y en parte eso lo vimos con la ley agraria, ha estado en, oye, si está cumpliendo o no la gran empresa A, B o C, y eso está bien. Pensamos que también tenemos que ampliar el foco hacia donde están muchas veces las mayores faltas laborales, que están de repente más vinculadas al sector informal, ¿no? Ahí es donde tenemos a millones de trabajadores, ¿no? Muchas veces en condiciones laborales muy precarias y donde a veces no se aparece la SUNAFIL. Entonces tenemos que ampliar un poco la visión, ¿no? y fortalecer su rol, ¿no? Además dándole un marco más predecible, ¿no? En muchos casos es un poco incierto cuál va a ser el resultado de la inspección de la SUNAFIL porque los criterios que utiliza no están del todo delimitados. Quinto, tenemos que vigilar, y eso es un rol de repente un poquito más aburrido, pero no por ello menos importante, tenemos que vigilar las propuestas ¿no? que hoy amenazan con desincentivar la creación del mercado formal, ¿no? En un ambiente político como el que vivimos hoy día, con propuestas que a veces suenan muy bien, pero implementadas no tienen buenos resultados. Hay que estar muy atento a cuáles son las nuevas propuestas de política que a veces se venden con un poca reflexión sobre cuáles pueden ser sus consecuencias técnicas finales.
Sexto, tenemos que ver también cuál ha sido, y honestamente ver cuál ha sido el impacto del fallo del Tribunal Constitucional del 2001 respecto de los contratos indeterminados y la reposición. ¿No? Acá hay muy buenos trabajos de Miguel Jaramillo, por ejemplo, ¿no? Donde identifica costos relativamente o bastante altos en pérdida de ingresos para los trabajadores, ¿no? Por haber mantenido esta interpretación del Tribunal Constitucional. No, básicamente lo que dice es que la compensación adecuada por despido arbitrario es la reposición del trabajador. ¿No? Eso tenemos que revisarlo y hay algunos caminos que proponemos acá para lograrlo. Y finalmente, tenemos que empezar, y esto es un poquito más de mediano plazo, pero no por ello menos importante, tenemos que empezar a complementar los aportes a la seguridad social, ¿no? a tu seguro de desempleo o a tu CTS, a tu salud, a tus pensiones, ¿no? Pensamos progresivamente, no que no sean exclusivos para los trabajadores formales dependientes, ¿no? Que son la minoría. Entonces hemos creado un sistema de pensiones, por ejemplo, que funciona básicamente para 1/5 de la población. ¿No? Eso no está bien y tenemos que empezar a ampliar un poco el panorama, de repente haciéndolo por consumo, ¿no? Una de las propuestas que están dando la vuelta ahí es por IGB, ¿no? Es una alternativa, pero tenemos que empezar a pensar que la protección social es para todos, ¿no? No puede ser solamente para los que tienen el privilegio de tener un trabajo formal dependiente. ¿Cómo lo pagamos? ¿No? Esa es la gran pregunta, pero por lo menos sabemos o pensamos que la ruta hacia adelante tiene que venir por ahí. Ok, con eso yo termino este breve diagnóstico y esquema de propuestas. Quisiera dejar ahora a Germán, ¿no? Germán Lora es socio de Dama Abogados, Legal Advisory. ¿No? Él ha sido también jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo, y es también amigo de la casa, a quien le agradezco mucho su buena disposición de moderar este espacio, y lo dejo también para que pueda presentar a los candidatos de aquí. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Germán. Buenos días, Diego. Buenos días con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartir esta mesa de debate. Primera vez que voy a actuar como moderador, así que se harán comprender que eso de controlarle los tiempos y ser un poco estricto me va a costar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Quiero presentar a los que nos van a acompañar en la mesa de hoy. Lo primero, Romelia Paredes, de Victoria Nacional. Bienvenida. Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular. Bienvenida también. Grace Vaquerizo, de Juntos por el Perú. Luis Durán, para el Partido Morado. Mari Carmen Alba, de Acción Popular. Y Alejandro Salas, de Somos Perú. Bienvenido a todos y todas, y es un gusto estar aquí en esta mesa. Yo voy a tratar de que las preguntas o las repreguntas que se hagan sean en la línea de lo que ustedes van a hacer, ¿no? A veces a mí me sorprende que a los congresistas o a los postulantes se le hagan preguntas como si fueran el Poder Ejecutivo, y en verdad ustedes son Poder Legislativo, y sobre esa tribuna en la que ustedes tienen que responder qué podrían hacer o qué es lo que piensan, ¿no? Para que pueda ser mucho más real la posición que ustedes tengan respecto a los temas que se vayan a tratar. O sea, yo voy a entender que las preguntas y las respuestas que ustedes vayan a hacer a las preguntas que tengamos, a las repreguntas, sean en esa línea de cómo actuarían ustedes desde el Congreso en las facultades que tienen con ustedes como posibles futuros congresistas del Perú. Y solamente como reflexión, antes de entrar a la primera parte, que es la exposición del plan de propuestas por parte de ustedes, que tienen 3 minutos para ello, es hacer una reflexión de cómo ha venido actuando el Congreso actual respecto a los temas laborales, sobre todo en la pandemia, ¿no? Yo como abogado laboralista, sorprende que el Congreso actual haya actuado de una manera pareciera contraria a los intereses tanto de trabajadores o empleadores, ¿no? Es muy, muy sorprendente que el Congreso, solamente por poner 3 ejemplos, creo que está en la línea contraria a lo que deberíamos actuar
como peruanos para poder sacar adelante tanto a los trabajadores como a las empresas. 3 ejemplos. La derogatoria del decreto de urgencia de la negociación colectiva en el Estado, es decir, hoy con mucho esfuerzo se dictó a finales del 2019 una norma que establecía cuáles eran las reglas de la negociación colectiva en el Estado, en tiempos, en orden, en presupuesto, para estar alineados con el presupuesto, y el Congreso muy fácilmente lo ha derogado, ¿no? En una situación en la cual definitivamente el Estado está invirtiendo la plata en otras cosas y el tema de negociación va a regresar a una situación bastante complicada. Primer tema. Segundo tema, trabajadores del hogar, ¿no? Sabemos que antes de la entrada en vigencia de la norma, de la antigua norma de trabajadora del hogar, había el 92% de los trabajadores del hogar estaba informal. Con esta norma, que lo único que ha hecho es generar mayores beneficios, seguramente la informalidad de los trabajadores del hogar subirá. No sé si quedarán muy pocas trabajadoras del hogar en un régimen formal. Y finalmente, el tema del régimen agrario, ¿no? El tema del régimen agrario es un claro ejemplo de una actuación del Congreso poco técnica en el sentido de derogar una norma que funcionaba bien, cuyos aumentos de sueldo podían generarse a través de la negociación colectiva, a hacer una norma que ha beneficiado muy poco a los trabajadores, que definitivamente los trabajadores son los que se han visto perjudicados con la emisión de una nueva norma que definitivamente no ha encontrado una satisfacción por parte de ni empleadores y mucho menos de trabajadores. Solamente esos 3 ejemplos para ver cómo se ha dado, cómo ha sido la actuación del Congreso en estos últimos meses, sobre todo en épocas complicadas como la que estamos viviendo en materia laboral, ¿no? Con ello, quiero comenzar a dar la palabra. Vamos a comenzar por el orden que hemos expuesto inicialmente. Y quería comenzar con Romelia Paredes para que nos comente un poco en esta primera parte una exposición sobre el plan y las propuestas o sobre lo que hemos señalado tanto Diego o yo. Bienvenida, Romelia, buenos días. Gracias. Voy a activar mi audio porque lo tenía desactivado. Bien, yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 por Victoria Nacional. Desde Victoria Nacional nosotros estamos comprometidos con una política eficiente de empleo y fortalecimiento de las MIPES, porque las MIPES representan el 24% del PBI, son el 98% de todas las empresas. Y actualmente tenemos aproximadamente 3 millones de desempleados. En ese sentido, creo que cada vez está aumentando más. Nuestra principal prioridad en ese sentido es la formalización y competitividad de las MIPES. ¿Por qué? Porque creemos conscientemente que podemos crear un fondo de Formalízate y Gana que busca financiar programas de alto impacto para la formalización y fortalecimiento de las MIPES. Estas pueden ser sostenibles, circulares o digitales. En ese sentido, queremos llegar a las 26 regiones con 1,000 MIPES por región, es decir, un total de 26,000 MIPES que podrían estar beneficiándose de este financiamiento. Asimismo, más puestos de trabajo, es decir, brindando el financiamiento, capacitación, la logística, asistencia técnica de 2 programas puntuales. Mi negocio rentable formal urbano para comercio y servicio, pero también el sector rural, es decir, mi negocio formal rural, pero que atienda a la agricultura familiar, porque tenemos aproximadamente 2 millones de agricultores que viven el día a día de ello. Asimismo, creo que es importante que este acceso a financiamiento a través de una serie de plataformas de la cadena productiva, es decir, capacitar al proveedor MIPE para que sucesivamente este pueda, por ejemplo, con las medianas empresas que son las MIPYMES, o sea, estas se consideran proveedores de las empresas grandes, cosa que alimentamos la cadena productiva y no nos volvemos dependientes uno del otro en sentido contrario. Asimismo, creo que es importante generar la transformación digital como palanca del crecimiento de exportaciones porque puede generar empleo con enfoque territorial. Actualmente la PYME, como le dije, tiene el 24% del PBI, pero nosotros necesitamos llegar a aproximadamente 50% para hacer eso que decía
Pablo, más productividad, porque eso es lo que nos está faltando. Asimismo, la pyme de servicio actualmente representa el 50% del PBI. Hay que llegar a 70%. Asimismo, la pyme empleo actualmente es el 85%, es necesario llegar al 90%. Asimismo, la capacitación de los trabajadores es fundamental. Capacitar a los jóvenes en la economía de plataformas digitales, es decir, certificándolos, capacitándoles en estas tecnologías del comercio digital, entre otros, y que puedan hacer sus propios emprendimientos. Por ejemplo, alternativas a la ruta exportadora de PROMPERÚ, pero focalizada en temas y cursos de capacitación del comercio digital. Nosotros creemos, muchas gracias. Muchas gracias, Romelia. Hemos concluido los 3 minutos. Le agradezco muchísimo. Gracias. Hemos anotado sus puntos de vista. Pasamos ahora con Rosángela Barbarán. Por favor, buenos días. 3 minutos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer al Instituto Peruano de Economía por la invitación y por el espacio de poder presentar nuestras propuestas. Bueno, nosotros como Fuerza Popular, dentro del Plan Rescate 2021, tenemos un reto a corto plazo. La realidad es que nuestro país está viviendo una crisis tanto de salud como económica. Y no podemos hablar de derechos laborales si es que no hay trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es movilizar la gran masa de desempleados y trabajadores informales para que se pueda generar empleo, pero que este sea formal y digno. Entonces, vamos a crear del círculo vicioso que tenemos en este momento un círculo virtuoso en donde el empleo sea la fuente que genere salarios, los salarios a la vez van a generar un consumo, los consumos van a activar nuevamente las empresas y las empresas van a generar empleo y bueno, ese vendría a ser el círculo virtuoso. A través de 2 puntos importantes. El primero va a ser un shock de empleo productivo. Y para también tenemos que entender que la caja de nuestro país está bastante resquebrajada, por lo que vamos a necesitar hacer muchas obras pequeñas en diferentes lugares de nuestro país, poniéndole énfasis a las zonas rurales, como ya bien lo han explicado previamente, ¿no?, que es la agricultura familiar, la que muchas veces sustenta en el campo, y por otro lado, el urbano marginal. Entonces, con la experiencia que ya tiene el fujimorismo, relacionando, haciendo alianzas entre el Estado, los ciudadanos y la empresa privada, lo que nosotros queremos hacer es la construcción de reservorios, viviendas, pequeñas represas, caminos rurales, construcción de mercados, estas pequeñas obras que va a permitir a los ciudadanos ser empleados y además generar las obras por las que siempre han tenido que estar esperando. Esta inversión pública en infraestructura va a ser manejada por entidades ejecutoras directamente, además de programas especializados que ya hemos podido ver que realmente funcionan, como el INFES, el PRONAMACH, FONCODES, entre otros. Y por otro lado, muy bien también lo han indicado previamente, es la construcción de formalidad. No puede ser posible que siendo las MIPES el motor de la economía, la hayamos tenido por tanto tiempo relegada. Lo primero que hay que hacer para ellas es eliminar las barreras burocráticas y tributarias que actualmente las asfixian y las espantan y no permiten que estas se puedan formalizar. Lo que está planteando Fuerza Popular, primero, es costos de licencia por creación a costo cero. Inscripción de registros públicos, licencias municipales, registro de marca, todo lo que le pueda generar un gasto en este momento una empresa que quiere ser formal, será cero. Para ellos, también va a haber incentivos para que se pueda contratar con beneficios. Existen muchas MIPES, nos podemos ir al mercado. La dueña del puesto tiene un ayudante, pero lamentablemente ese ayudante no tiene beneficios. ¿Cómo podemos darle la oportunidad a esa persona de contratar con beneficios para su ayudante? Ese es el gran reto que vamos a tener en su momento, haciendo ya sea un debate para incorporar tanto a los generadores de empleo, como también nosotros que somos los empleados. Y otra cosa importante va a ser un gobierno virtual, que nos permita que todo lo que estamos conversando el día de hoy se pueda hacer y de manera inmediata. Basta de papeles que tienen que estar ahí guardados y lo que genera es mucho mayor burocracia y sigue espantando a las MIPES. Y finalmente, por lo que debemos hacer es que las empresas, las instituciones del Estado como SUNAFIL, como SUNAT, se sumen a que nosotros podamos construir formalidad. Primero, prohibiendo la doble sanción. No puede ser posible que una tienda se le cierre y además se le multe.
tenemos que corregir la reglamentación de decomiso de mercadería. Los ambulantes no son nuestros enemigos. Ellos están saliendo porque necesitan trabajar y necesitan comer. Lo que tenemos que hacer es generar orden y oportunidad de que se formalicen. Y Muchas revisar gracias. esas multas de intereses de los municipios. Muchísimas gracias. También hemos tomado nota de como tercera persona que nos va a comentar, la señora Grace Vaquerizo. Buenos días. Buenos días, Germán. Me pasaron un orden de exposición. ¿Lo estás variando? Pues si no, ¿cómo lo asumo? No, tercera está. Me tocaba el último, pero no tengo ni un problema, puedo empezar ahora. No te preocupes. Muchas gracias, más bien. Empiezo. Ya. Bueno, en principio, mi solidaridad con las trabajadoras del hogar. Lo que escucharon de Germán es su posición particular de la institución al cual le representa. Con la ley de las trabajadoras del hogar, en función a la ratificación de la OIT, no se quiere que las trabajadoras del hogar estén fuera de la formalidad. Lo que se busca, por el contrario, es de que tengan derechos. Y bueno, paso a exponer las propuestas que de Juntos por el Perú traemos. Y quiero contarles algo. Para los que no me conocen, soy Grace Vaquerizo. De niña he sido vendedora ambulante gracias a las políticas del fujimorismo, que implementó una serie de despidos porque mi padre se quedó sin empleo y yo tuve que ganarme los frijoles en la calle vendiendo ropa. Y me hice abogada laboralista para defender a los trabajadores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde Juntos por el Perú tenemos una voluntad de realmente cambiar nuestro país y solucionar los problemas de fondo, del lado de los trabajadores y de los buenos empresarios. Te comento las siguientes propuestas. Primero, diversificación productiva, porque lamentablemente en nuestro país tenemos un mito de que en nuestro país es únicamente un país minero y hemos visto que la bonanza de exportación de materias primas no es suficiente para crear bienestar y crear fuentes de trabajo. Por eso tenemos que impulsar con la herramienta de la ciencia y la tecnología, mayores puestos de trabajo, apostar por polos productivos como Gamarra, como los industriales de calzado en Trujillo. Un segundo punto importante también es el tema de apoyo a las MIPES. Y esto sí no lo vas a escuchar de otros expositores. Nosotros necesitamos que las MIPES, la gente que se crea su propio empleo, ingrese al sistema financiero porque está excluida. El sistema financiero tiene las más altas tasas de interés aquí en Perú, si lo comparamos a nivel de Latinoamérica. Entonces, lo que vamos a hacer es que el Banco de la Nación empiece a prestar dinero y también utilizar otros instrumentos, como ha sido la Reactiva Perú, pero ahora vamos a priorizar el Reactiva MIP. Un tercer punto, y es en atención a los jóvenes, los que son los más vulnerables por el despido, por el desempleo, es que, y lo hemos visto en los últimos años, cómo se ha creado dos intentos a través de la ley Pulpín, a través de la ley del esclavo juvenil, recortarles derechos para incluirlos en planilla. No, el Estado va a incentivar a los buenos empresarios para que los pongan en planilla desde el primer día de labores, para que tengan derechos y acceso a la salud y acceso al sistema previsional. Entonces, los jóvenes con derechos, trabajo digno para ellos. Y un último punto importante que les quiero compartir es que desde Juntos por el Perú vamos a acabar con el abuso laboral, vamos a repotenciar SUNAFIL, porque hay empresas, malas empresas, que incumplen con los derechos laborales, pese a estar ganando. Hemos visto que no les pagan las horas extras, que no los incluyen en planillas, o que sencillamente cada vez que se afilian a un sindicato los despiden. Eso va a acabar. Vamos a impulsar la contratación de más inspectores, que actualmente son 600, tiene que avanzar a 2000, y vamos a modificar el procedimiento sancionador para que SUNAFIL llegue a imponer sanciones duras contra aquellos empresarios que no cumplen con las normas laborales. Casos como McDonald's, donde murieron 2 jóvenes, no deben quedar impunes. Gracias. Muchas gracias, Grace, y tienes toda la razón. Yo me he equivocado en los temas de orden y les pido mil disculpas. Tenía un orden acá, pero lo alteré, así que continuemos con mi orden aquí en este... Ahora nos toca escuchar a Luis Durán, del Partido Morado. Encantado de escucharlo. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. Gracias.
Quiero agradecer al IPE por la invitación a este foro de discusión y les envío a todos los que estamos participando el saludo de Julio Guzmán, que es el presidente del Partido Morado y nuestro candidato a la presidencia de la República. Nos han convocado para señalar cuál es nuestra opinión respecto al rol del Estado en el ámbito laboral. Quiero recordar vivamente aquí a Luis Aparicio Valdés, mi amigo, mi mentor y mi maestro de tantos años, que nos recordaba tanto que la gran tarea en el Perú es que exista respeto en las relaciones de trabajo. Para el Partido Morado, ello significa que el Estado no puede tolerar el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y en el desarrollo de la prestación laboral, la falta de seguridad para la vida, un empleo que no tenga calidad o que se limite la libertad sindical. Fíjense, la razón es muy sencilla, porque todo ello impide que pueda haber ciudadanía para todos y para todas, que es la fórmula para lograr la gran tarea del Bicentenario, libertad y progreso sin letras chiquitas. En este momento de la vida del país, Germán, está claro que no podemos tener políticas iguales para todos. El mundo del trabajo tiene hoy ante sí dos realidades complejas y necesitamos diferenciar y definir cómo concretar el trabajo decente en cada caso. En primer lugar, tenemos el mundo del trabajo formal, respecto del cual debe plantearse una clara idea. Tengamos calidad del empleo en armonía con el desarrollo y crecimiento de las unidades empresariales. El cumplimiento de la ley laboral es una exigencia real y para ello es necesario redimensionar el rol de la SUNAFIL, en mi perspectiva, en dos cuestiones. Primero, para que pueda extender el control y supervisión de la normatividad laboral más allá del espacio de las empresas formales. Y dos, para que pueda construir seguridad jurídica en la interpretación sobre las faltas y sanciones laborales. Fíjense que la puesta en práctica del Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL hace muy poquito tiempo es una alegría para todos. ¿Saben por qué? Porque nos permite generar precedente y eso es importantísimo en las relaciones laborales. En segundo lugar, tenemos el trabajo en el mundo del emprendedurismo, los que nos remite a la informalidad económica. Estamos hablando del 75% de la PEA y que 7 de cada 10 trabajadores se encuentran en ese mundo. ¿Cuál es la gran tarea ahí? Es lograr formalidad inclusiva para promover que pasemos de un emprendedurismo de subsistencia a una clara articulación con valor agregado en la economía nacional y global a partir del trabajo autónomo eficiente. Fíjate, Germán, en esta materia nosotros creemos que el Estado debe implementar 4 reformas que encuadran en la profundización de las libertades económicas para el trabajo decente, mejor información y certificación, más acceso financiero, tributación justa y ley del trabajo autónomo. Creemos que la enorme tarea es hacer que se haga realidad la libertad y el progreso para todos. ¿Y saben cómo? Dialogando. Y especialmente esa libertad y ese progreso tiene que ser para los empleadores y trabajadores. Gracias. Eso es lo que quería decir, Germán. Muchas gracias, Luis, además por cumplir exactamente con el tiempo. Muchas gracias. Ahora, en mi orden, que parece más desorden, nos toca con Mari Carmen Alba, de Acción Popular. Mari Carmen, buenos días. Estás en mute. Ya. Buenos días, Germán. Gracias al IPE y un saludo a todos los presentes y gracias por la invitación. Comenzaste diciendo que expusiéramos del Congreso lo que podíamos presentar y no tanto lo que estaría en el plan de gobierno del Ejecutivo, ¿no? En principio, ya sabemos que para poder crear empleo necesitamos inversión privada, inversión pública. En lo que se encuentra en el plan de gobierno, queremos poder crear 5 millones de empleo con inversión pública, con obras, con carreteras que vayan de Tumbes a Tacna, una autopista, y con, en general, construcción de hospitales, construcción de represas hidroeléctricas y lo que es, más que nada, obras públicas. Y para que venga la inversión privada tenemos que ser un Estado más ágil, más sencillo y eliminar trámites y sobre todo modificar la ley de contrataciones del Estado. Eso es en cuanto al tema del plan de gobierno. En lo que se refiere a los proyectos de ley que yo podría presentar en el Congreso, coincido con el fortalecimiento de SUNAFIL. SUNAFIL tenemos que fiscalizar que esté realizando su labor
no solamente ser una mera mesa de partes de denuncias de trabajadores, sino que también se oriente de oficio a ir a distintas empresas y sectores. Por ejemplo, a raíz de lo que ha pasado con el tema agrario, han empezado a hacer las inspecciones tanto en Ica como en Trujillo, y se sabe que han multado a 60 empresas, y más o menos son 9 millones de soles la multa. Empresas formales, pero Sunafil ahorita, de acuerdo a su competencia, también puede ir a empresas informales. El tema es que necesita más presupuesto y más inspectores, porque con 766 inspectores que tiene hoy en día, no puede ir a todas las empresas a nivel nacional. Por otro lado, en lo que es para incentivos, para lo que es para el empleo juvenil, queremos presentar un proyecto de ley sobre incentivos tributarios a las empresas para que contraten como primer empleo digno a los jóvenes que egresan anualmente 250.000 de institutos y universidades que no encuentran un empleo digno, que están subempleados. 6 de cada 10 están subempleados, 8 de cada 10 son informales, y el año pasado con la pandemia 3 de cada 10 se han quedado sin trabajo. Más o menos son alrededor de 700.000 jóvenes sin trabajo, por lo cual esa debe ser nuestra prioridad, porque han sido los más afectados. Por otro lado, el trabajo remoto efectivamente va a ser la nueva normalidad. Antes de la pandemia habían aproximadamente 1.800 trabajadores. Ahora somos aproximadamente 250.000. ¿Pasó algo? No pasó nada. Todos están trabajando. ¿Y qué pasaba con esta ley? Una ley que no era amigable para los empleadores, que no era sencilla, que exigían demasiado. Entonces aquí tenemos que hacerla más simple y ver los temas de seguridad y salud del trabajo para que no sean tan exigentes el tema de la seguridad del empleador con el trabajador. Por otro lado, efectivamente, al ser las MIPES el 95% de las empresas, nosotros también vamos a proponer eliminar las barras que se piden, administrativas, que exigen. Proponemos que no se les pida las normas de seguridad, salud y trabajo como se les pide a las grandes y a las medianas, que sean más sencillas, más claras, y que no se le pida tampoco, que no se exige el aporte del 9% de salud. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu intervención, y ahora vamos con el último candidato en exponer, que es el señor Alejandro Salas. Alejandro, buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días y muchas gracias a Lipe por la invitación. Mi nombre es Alejandro Salas, candidato con el número 5 por el Partido Democrático Somos Perú. Para poder formular soluciones, lo que tenemos que hacer obviamente es plantear el problema. Y ya la Organización Internacional del Trabajo no solamente ha manifestado que el Perú va a ser uno de los afectados. Casi todos los países del mundo están siendo afectados con una parálisis de la economía que finalmente termina redundando en lo que es el empleo. En nuestro país tenemos alrededor de 13 millones de trabajadores en nuestras zonas urbanas y 8.5 millones de esos trabajadores se dedican al comercio, se dedican a los temas de turismo, restaurantes, hospedajes, trabajadores que se han visto sumamente afectados, más aún aquellos trabajadores del sector pobre, aquellos que gastan su sol 50 en el tren eléctrico, aquellos que gastan sus 2 soles 50 en el metropolitano, aquellos que tienen una canasta básica familiar de 330 soles mensuales y que su sueldo de remuneración mínima vital es de 930 soles. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que dinamizar la economía. ¿Cómo va a dinamizar la economía el Estado? El Estado lo que nunca va a dejar de hacer es comprar. Solamente el año pasado el Estado ha comprado 442 millones de soles por temas de COVID. Entonces, bajo esa circunstancia, como una primera medida, ya vamos al campo de las medidas, el 33% de las compras que hace el Estado son compras que no van por concurso público. El Estado tiene que exigir a todas las empresas que van a contratar con el Estado justamente, que tengan a sus trabajadores en planilla, que tengan a sus trabajadores con todos sus beneficios sociales pagados. No puede ser que existan empresas que ganan, que tienen trabajadores, ganan del Estado, tienen trabajadores y esos trabajadores no tienen ningún tipo de beneficio social. Entonces, bajo esas circunstancias, se tiene que emitir también un certificado de no adeudo laboral a estas empresas que concursan con el Estado. Se tiene que establecer una revisión periódica de lo que es la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital se establece, pero no existe un solo dispositivo en el Perú que nos diga cuándo y en qué momento se tiene que revisar. Tenemos que reactivar lo que es el Consejo Nacional del Empleo, en donde Estado, trabajador, representante de los trabajadores y representante de las empresas se junten justamente para poder
ver todo lo referente al tema de las condiciones laborales y condiciones también de las empresas. Bajo ese aspecto se tiene también que fortalecer lo que es la fiscalización laboral a través del SUNAFIL. Al SUNAFIL hay que repotenciarlo y hay que darle mayores capacidades que le permitan interactuar más con el Estado y con las empresas y con los trabajadores. Promover obviamente también el sector del turismo y el comercio exterior va a ser fundamental. Mantener nuestras relaciones internacionales con países estratégicos a nivel del comercio mundial es algo que tenemos que también llevarlo. Pero algo que no podemos perder la perspectiva es que no vamos a poder activarnos completamente, económicamente hablando, si es que nuestro país no está inmunizado. Necesitamos que el 70% de nuestra población esté inmunizada y a eso también tenemos que apuntar a primera mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, también por la precisión en el tiempo. Entramos a la segunda parte, al segundo bloque, y donde lo que les voy a solicitar es que tengan ustedes 3 minutos, tienen ustedes 3 minutos para hacer alguna mención a alguna propuesta, tanto las planteadas por Diego, por mí al inicio de esta mesa de trabajo, o por los propios candidatos quienes han expuesto rápidamente sus propuestas o sus puntos de vista sobre la materia laboral. Entonces tenemos 3 minutos en el mismo orden que hemos iniciado esta reunión y el que yo he impuesto. Entonces, comencemos con Romelia para que nos cuente un poco cuál es su sensación respecto a estas primeras menciones. He escuchado mucho el tema de SUNAFIL, casi todos han pronunciado. Me gustaría que tengamos una... Solamente no te estoy quitando el tiempo, Romelia, solamente quiero hacer una precisión. Me gustaría que aterricemos un poco, ¿no? Porque, claro, todo el mundo ha mencionado SUNAFIL, hay que fortalecer, hay que darle mayor capacitación, ¿no? Mayor número de inspectores. Hemos hablado del empleo juvenil, hemos hablado de las MIPES, tú, Romelia, has hablado de la MIPE. Seguramente después les preguntaré algo respecto a esos temas, pero me gustaría que en relación a lo expuesto por Diego, lo señalado por mí y lo señalado por los 5 otros candidatos, además de ti, que nos cuentes un poco, pero ya de una manera un poco más aterrizada o un comentario respecto a lo que se ha señalado. Ahora sí comienzan los 3 minutos, Romelia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la invitación, Alipe, por esta oportunidad. Bien, hay una ley puntual que se promulgó el 21 de noviembre del año pasado, que es la ley número 31071, en la que incluyen un artículo, que es el artículo 3, de esta ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar. Y en este artículo dice lo siguiente: le piden al agricultor acreditar experiencia con facturas de pago, comprobantes de liquidación, y no cuentan con estos documentos los 2 millones de agricultores, muchas veces en extrema pobreza. Entonces hay una contradicción para ello, o esto ha sido beneficiado para el sector intermediario. De ser así, es una contradicción. Entonces, actualmente, por ejemplo, Agroideas de Minagri le está pidiendo, vía estos planes de negocio que existen a los 2 millones de agricultores, certificados de posesión y títulos de propiedad. ¿De dónde? Porque muchas veces los agricultores lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Alquilar parcelas. Nuestra propuesta es mi negocio rentable formal urbano para atender a esta agricultura familiar y negocios rurales conexos mediante la promoción y fomento a través del sistema bancario. Además de que el Estado tiene que cumplir ese apoyo con paquetes tecnológicos para la competitividad, como lo explicó Diego al principio, que nosotros tenemos baja productividad. Y eso es porque en los últimos 20 años no ha habido semillas certificadas producto de la innovación, entre comillas, de INIA. Entonces, ahí hay que potenciar también a INIA y, bueno, al servicio de sanidad de SENASA, inversión en trochas, en caminos y la asociatividad, estamos firmemente comprometidos con ello. Además, yo quiero proponer o ahondar en algo muy importante, el catálogo MIPYME. Es importante tener un catálogo de homologación empresarial en temas de formalización, calidad, cumplimiento y precio referencial. Con ello se puede estandarizar una alta provisión de bienes al Estado por parte de las MIPES, y esto podría servir como marketplaces para que estas MIPES puedan ofertar productos en un mercado mucho más grande. Podrían incluir 25,000 empresas que anuncien sus productos y servicios homologados en este catálogo. Bueno, ya lo dijeron todos, fortalecer SUNAFIL, pero aquí hay 3 cosas. 3 millones de desempleados,
y 2 millones de agricultores en extrema pobreza. Entonces, nosotros estamos comprometidos no solamente a atender a formalizar a las empresas MIPES, sino a darles oportunidad a comercio y servicio aquí en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, porque el Perú es un país minero, pero es un país agrícola. En ese sentido, creo que todos estamos comprometidos de salir de esta crisis, pero la principal política pública y de llegar al Congreso también de Victoria Nacional es la agenda política tiene que estar en la lucha contra el COVID y esta reactivación de la base de la economía de la pirámide familiar, que son las MIPES. Gracias, Germán. Gracias a usted. Ahora seguimos con Rosángela, por favor, en la misma línea de algún comentario respecto a las participaciones anteriores, ¿no? Encantado. Bueno, como representante de Fuerza Popular me siento muy contenta de que desde los diferentes partidos políticos todos tengamos la voluntad y reconocer de que son las MIPES el motor de nuestra economía y que todos hayamos volteado a verlas significa que si existe voluntad política se puede mejorar muchísimo. Es en la Constitución de 1993 en donde se refrenda el libre mercado, pero con un carácter solidario. Es ese carácter solidario que ha tenido que tener, sin duda, el gobierno, el Estado, pero lamentablemente nunca se volteó a ver a los pequeños. Otro punto importante ahí es que nosotros, como Fuerza Popular, tenemos una experiencia previa, en los años 90, cuando nuestro país ya estaba sumergido en una crisis total. Se pudo rescatar al país y siento que esta es la oportunidad para hacerlo nuevamente. A través de las propuestas que ya les decía, la vacuna económica va a ser súper importante y un tema que estaban tratando sobre los jóvenes. Los jóvenes, claro que también queremos trabajar, pero evidentemente, además de trabajo digno, queremos capacitarnos y tener la calificación de poder desempeñarnos de forma correcta. Y para ello creo que es importante repotenciar el curso de formación técnica. Por cada 6 egresados de carrera universitaria, nuestro país requiere 300.000 técnicos al año. Lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad y va a ser el curso de formación técnica quien nos permita capacitarnos y conseguir un certificado que nos va a permitir insertarnos en el mercado laboral rápidamente. Y otro punto es que ese certificado nos va a permitir también convalidar con los CEPTROS y más adelante con un instituto tecnológico. Creo que tenemos que en esos 5 años tratar de que a corto plazo establecer las bases, reconstruir y repotenciar lo que se ha venido haciendo bien y cambiar lo que lamentablemente no han estado haciendo las instituciones. Una FIP que no ha estado supervisando y alertando del abuso que se le han hecho a algunos trabajadores, la SUNAT que ha estado persiguiendo y acosando a las MIPES cuando ha tenido que hacer un trabajo de acompañamiento y de capacitación para crecer. No hemos sabido aprovechar que tenemos la tasa más alta de emprendimiento femenino y lamentablemente solo contamos con 3 programas de apoyo, mientras que Colombia tiene 24, Chile tiene 14. Siempre es la ineficiencia del Estado quien no permite que uno pueda crecer. Para eso nuestro compromiso desde Fuerza Popular, apoyar de todas formas a las MIPES, apoyar a los jóvenes y evidentemente el emprendimiento femenino. Soy Rosángela Barbarán, la candidata número 8 por Fuerza Popular, y espero que nos den la oportunidad de rescatar nuevamente al país como ya lo supimos hacer en los 90. Muchas gracias, Rosángela. Ahora, Grace, por favor, para que tengas 3 minutos adicionales para tus comentarios. Sí. Gracias. Espero que mi internet creo que estaba fallando. Yo coincido con las propuestas y con el diagnóstico que incluso mencionó el IP sobre que la seguridad social no debe depender únicamente de tu condición de trabajador. Eso es excelente y eso hay que trabajarlo y empujarlo con todos aquellos que quieren asegurar derechos a las personas, con todos aquellos partidos y fuerzas políticas que consideran que la seguridad social sí debe incluir a todos los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión. En donde no estoy de acuerdo es en considerar a los derechos únicamente como beneficios o a los derechos como costos,
no estoy de acuerdo con que se señale que la sentencia del Tribunal Constitucional que asegura una reposición a un trabajador que ha sido violentado en su puesto de trabajo, que lo han despedido, que esta sentencia que da ese derecho violenta o genera más contratación temporal. Lo que nosotros buscamos desde Juntos por el Perú, y en particularmente yo, que soy Grace Vaquerizo, de la número 10, es que exista empleo digno. Hemos hablado de la diversificación productiva, impulsar empleos dignos si es posible, pero no puede ir esto emparejado de políticas de cholo barato, de decir vamos a crear empleo y vamos a reducir o eliminar derechos. Por eso es muy importante, y quiero que lo sepan los jóvenes, que de repente algunos no saben la historia, es que en la Constitución anterior existía el derecho a la estabilidad laboral, y lamentablemente ahora ese derecho ha sido eliminado de la Constitución del 93, y muchos malos empresarios se aprovechan de esa situación para utilizar contratos temporales de manera arbitraria. Por eso es que SUNAFIL tiene que ir a fiscalizar y a pedirles que cumplan con la norma, que cumplan con darle un contrato a plazo indeterminado. Y tenemos además situaciones como la tercerización, la intermediación, que crean empleos precarios en la medida de que malusan también el uso de la temporalidad de los contratos y hacen que la gente, los ciudadanos, los trabajadores no se puedan proyectar. Si a eso lo sumamos un régimen CAS que se utiliza el Estado mismo para explotar y sobreexplotar a sus trabajadores que ni siquiera pueden tener un acceso al crédito hipotecario porque no tienen más allá de una proyección en su puesto de trabajo. Eso es lo que hace daño a nuestro país, a los trabajadores que ya están en la formalidad. Y obviamente coincidimos, pero a diferencia de otros, nosotros sí lo vamos a hacer porque nosotros no le tenemos miedo a pelearnos con la gran banca privada, es que sí vamos a apoyar a las MIPES y a los pequeños negociantes para que puedan acceder al crédito barato. Si se pudo para las empresas grandes con Reactiva Perú, también se va a poder con un Reactiva MIPE a la escala nacional. Gracias. Muchas gracias, Grace. Luis, tienes 3 minutos. Por favor. Gracias, Germán. Mira, yo creo que hay que subrayar algo que no estoy escuchando. ¿Qué es esto? Construir ciudadanía para todos significa entender que en este momento de crisis social e incertidumbre económica, fíjense, la supervivencia de las unidades empresariales es una exigencia nacional. Y eso implica cuidar la calidad y mantenimiento del empleo. El Estado debe construir un paquete de ayudas de Estado, justamente, que auxilie ese proceso, pero bajo una condición, Germán. ¿Cuál es esa condición? Que permita la mejora de la cantidad y calidad del trabajo por parte de las empresas. Nuestra apuesta es que esas medidas de alivio financiero o promoción, por ejemplo, beneficios tributarios, por ejemplo, apoyos financieros, etcétera, deban estar siempre ligadas al mantenimiento y expansión del empleo decente. Ahora, yo quiero precisar que la Constitución de 1993 estableció que el Estado tiene carácter subsidiario y no solidario. Fue la sentencia del Tribunal Constitucional del medio pasaje la que señaló que ese modelo debe ponderarse con el principio de solidaridad, ¿te acuerdas? Justo el que proviene del deber de tributar. Entonces, no entiendo cuando se plantea la solidaridad para unas cosas, pero no para otras. Creo que es deber de todos los peruanos tributar con justicia. Ahora, fíjate, nosotros queremos potenciar la promoción del empleo por parte del Estado, desarrollando con inteligencia y perspectiva el programa de Trabaja Perú, que ha tenido un funcionamiento y que se ha evaluado, que como tú sabes bien, es incluir a la comunidad en las obras de infraestructura en el territorio con una participación intensiva de mano de obra no calificada. Ese tipo de programas van a ayudar a dinamizar la economía para el desarrollo. Pero permíteme terminar con una cosa que anunció antes y que quiero relevar. El mundo de emprendedurismo es un mundo de subsistencia. Por lo tanto, necesitamos un círculo virtuoso que ayude a la formalización inclusiva. Yo he dicho, y el Partido Morado cree que hay 4 elementos, y lo quiero subrayar, Germán. La ciudadanía informativa, el Estado tiene que transformarse digitalmente para brindar información de calidad al emprendedor mediante plataformas digitales y nuevas tecnologías. ¿Pero sabes para qué? Para que genere valor de conocimiento acumulado, para que él pueda tener una certificación que le permita introducirse en la economía nacional. La ciudadanía financiera es promover una articulada actividad con las entidades financieras que permita que los autónomos accedan a capital de trabajo a bajo costo. Eso es lo que no hay hoy día en el Perú.
La ciudadanía tributaria, que es otra de mis especialidades, es justicia para el emprendedor. Tributo justo, pero además una cosa que ustedes decían al comenzar, la disminución de deberes de colaboración con la SUNAT. Y eso se va a lograr consolidando un sistema de administración digital en ese organismo. Necesitamos invertir por eso. Y si me permites, el cuarto elemento es la ciudadanía en el trabajo autónomo. Necesitamos un estatuto del trabajador autónomo, no solo por Uber, no solo por Spotify o todas estas plataformas que usan personas, sino porque necesitamos facilitar que el emprendedor pueda lograr una relación más armoniosa con sus proveedores o con sus clientes que tienen más poder en el mercado. Ahora, fundamentalmente, mira, Germán, para mí y para nuestro partido, las empresas peruanas, especialmente las dedicadas a mano de obra intensiva, piensa en la agricultura, deben lograr dar un salto de internacionalización que les permita posicionarse mejor en el escenario internacional. No hay duda, para mí, que ahí se encuentra el espacio para promover la generación del valor agregado en el trabajador. Pero esto significa, como ya adelanté, educación, respeto y formación en el trabajo, sobre la base de competencia. Muchas gracias Luis. Ahora entramos con Mari Carmen. Mari Carmen, tienes 3 minutos. Gracias. Bueno, yo sí quisiera hacer un poco comentarios de los expositores de Diego y de Germán, ¿no? Para ver un poco si coincidimos o no, porque justo estaba viendo en base a las propuestas de Acción Popular. A ver, coincido con Diego en el tema del trabajo remoto. Efectivamente, el trabajo remoto va a ser la nueva modalidad, como lo mencioné, y es una modalidad inclusiva que permite conciliar la vida laboral con la vida familiar, y en esta modalidad pueden estar personas con discapacidad y sobre todo mujeres con hijos pequeños. Así que la nueva ley de teletrabajo debe contemplar ser más sencilla, más amigable, para que de aquí en adelante esta sea la nueva modalidad de trabajo, y que va a ayudar puede trabajar una persona que vive en otro país y puede ayudar a que muchas personas consigan trabajo. SUNAFIL, efectivamente, creo que no llegué a mencionarlo todo en el tiempo anterior, lo principal es, lo que está haciendo ahorita SUNAFIL es inspeccionar y fiscalizar las empresas formales, pero dentro de su competencia también está ver las informales. Entonces, si bien hay informalidad dentro de las formales, el 70% de las empresas son informales. Y esto fue una de las razones también de todo lo que pasó con la ley agraria, porque la ley agraria no era una mala ley. El problema es los empleadores informales que no aplican la ley, ¿no? Entonces, la SUNAFIL tiene que llegar a los informales, a las empresas informales. Ese debe ser su principal objetivo de aquí en adelante. El régimen tributario, efectivamente, yo creo que se puede simplificar. Eso debería de ser una propuesta, de todas maneras, que del siguiente gobierno. Y, bueno, seguridad social. En nuestro plan de gobierno, efectivamente, hemos establecido de tener una renta básica universal para todos, no solamente para los independientes, trabajadores independientes, efectivamente, y se propone también que se pueda, con el 1% del IGB, hacer ese aporte para que pueda subsidiarse todo el tema de la pensión básica. De hecho, nosotros en este tema no estamos de acuerdo con la comisión revisora, lo que ha propuesto la congresista Omonte. No estamos de acuerdo en el sentido de que consideramos que no debe ser el Estado el que tiene que administrar y decidir en dónde invertir los fondos, ya sean de la ONP o de la AFP. Yo creo que debe ser una gestión mixta, que deben de participar tanto la ONP y la AFP en lo que le corresponda. Sí estamos de acuerdo con los pilares, porque yo creo que debe haber un sistema integrado, porque divididos ya vemos que no ha funcionado y tenemos que hacer esa reforma, pero también tenemos que pensar que esa reforma tiene que partir más del Ejecutivo, que de hecho ya ha habido varias propuestas en este último gobierno,
porque es un tema muy técnico, un tema que tiene temas actuariales, un tema de iniciativa de gasto, y es un tema que puede politizarse en el Congreso, y sobre todo en este Congreso tan corto, que no debería de aprobarse. En el tema de las trabajadoras del hogar, Germán, que comentaste, yo entiendo que lo que tú quieres decir es que el tema de las trabajadoras del hogar, si bien era un derecho y se ratificó el convenio 189, el tema es que a una ama de casa, por ejemplo, o a una persona que vive sola y que tiene una trabajadora del hogar, se le pide todo como si fuera una empresa, como si fuera, se le pide más que una micro, ¿no? Una microempresa. Entonces, eso es lo que puede el día de mañana que exista más informalidad o que la gente no quiera formalmente contratarlas a las trabajadoras del hogar. Ese es el problema que podemos ver, ¿no? Pero bueno, era un derecho de hace muchos años, y es un tema que se aprobó en el Congreso y que el Ejecutivo no lo observó. De acuerdo, Maricarmen, muchas gracias. Y finalmente, para terminar este segundo bloque y pasar al penúltimo, Alejandro, por favor, tienes 3 minutos. Gracias, Germán. Hiciste una pregunta puntual antes de darnos el pase y era cómo repotenciar el tema de SUNAFIL. Y la pregunta empieza pues desde un punto de vista básico. Los inspectores laborales son trabajadores contratados por cada 3 meses y finalmente no saben si les van a renovar su contrato o no. Vale decir, los inspectores que se encargan de hacer respetar la legislación laboral no tienen ningún tipo de estabilidad ni seguridad laboral. Ese es un punto, por ejemplo, directo para poder darte respuesta a tu pregunta. Otro campo elemental sobre el tema de la SUNAFIL es repotenciar también su capacidad de fiscalización. Ningún trabajador del Perú debería ser pagado si es que ese pago no se realiza a través de la bancarización. El pago de los trabajadores en el Perú tienen que ser bancarizados. ¿Para qué? Para que ningún empleador pues abuse con descuentos, con retenciones arbitrarias, que finalmente caen en perjuicio y en abusos hacia la clase trabajadora. Creo que ese aspecto también es fundamental para que se tenga en cuenta y se tenga que legislar de esa manera. Otro aspecto que está vinculado también a este campo es el hecho de poder acercar al Estado al hecho de incentivar a las empresas a que contraten. Y en Somos Perú tenemos dentro de lo que es nuestro plan de gobierno, vinculado obviamente a las soluciones legislativas, es crear, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo por impuestos. Creo que es importante de una u otra manera acercar tanto a los beneficios que puedan tener las empresas para motivarlas a que puedan contratar a los trabajadores. Este es un campo que también lo estamos viendo como un aspecto de solución. Nuestro país tiene muchísimos artesanos. ¿Dónde quedan ellos? Tenemos que impulsar la artesanía sostenible también para poder dinamizar esta economía. Somos un país turístico que se dedica también a la artesanía. Nuestros trabajadores de la pesca, ¿en dónde quedan nuestros trabajadores de la pesca? Aquellos que salen todos los días a realizar su actividad o sus labores en pesca. Es algo que también lo tenemos de una u otra manera relegados en cuanto a derechos laborales. Impulsar las pymes, ¿no es cierto?, turísticas. O sea, nuestro país es un país turístico. Hay que generar destinos de excelencia mundial en nuestro país que nos permitan promocionarnos internacionalmente para atraer a turistas, y esto va a ser una fuente de empleo fundamental. Mira, Germán, son más de 600.000 trabajadores formales que han perdido el empleo. En el campo de la administración pública nada más se ha sacado un decreto de urgencia que es el 014-2020 donde se prohíben las negociaciones colectivas. O sea, el Estado ya no puede negociar con sus trabajadores. ¿Dónde queda eso? ¿Qué ha dicho servir? Creo que ese campo de inestabilidad también tenemos que abordarlo, porque el trabajador público es parte también de nuestro sistema laboral. El respeto, y con esto quiero terminar, Germán, el respeto a nuestro capital privado es también fuente generadora de empleo, el capital privado que está en el país. Yo quisieras trasladar una pregunta, porque entendí que se podía trasladar una pregunta a la candidata de Juntos por el Perú. Si, como dice su referente o candidata presidencial, una solución para la economía del país y para los trabajadores del régimen agrario es una segunda reforma agraria, como se hizo en la época de Velasco. Muchas gracias, Germán. De acuerdo, ya. Perdón, muchas gracias. Alejandro, ya esa respuesta a la pregunta directa que le has hecho a Grace, entiendo, la responderá Grace cuando tengamos su oportunidad, así que la anotará Grace para respondértela. Ahora entramos al penúltimo bloque, ya el último será solamente de comentarios finales por parte de usted, pero ya me toca actuar un poco a mí, ¿no?
y los he escuchado y todos tienen más o menos una misma línea, con algún matiz, pero una misma línea de MIPES, UNAFIL, ¿no? He escuchado mucho el tema de MIPES y me gustaría preguntarle a Romelia para conversar ahora, tener una conversación un poquito más fluida, Romelia y yo. He escuchado muchos candidatos, no tengo claro cuál candidato es, pero he escuchado muchos candidatos y esa es la línea por donde se ha ido en los últimos años de ir derogando regímenes especiales. Es decir, el régimen de trabajador del hogar ya no es un régimen especial, porque ya es un régimen tal cual como un trabajo de un trabajador del régimen general. Es más, tiene más beneficios que un trabajador de un banco, ¿no? Y más beneficios que un trabajador de una micro y pequeña empresa, como correctamente lo decía Mari Carmen, ¿no? El régimen agrario también ya ha sido un régimen que se ha derogado, ya no hay un régimen agrario tal cual, es exactamente igual que el régimen general, es más, con mayores beneficios también, porque tiene un bono especial que no lo tiene el sector privado, o el régimen general. Y en esa línea se ha venido señalando, y lo he escuchado en alguna propuesta, de eliminación de regímenes especiales. Si, Romelia, hemos hablado tanto de la necesidad de las MIPES, tú estás en la línea de derogar el régimen de micro y pequeña empresa, ese régimen cuyo costo laboral es solamente otorgar 15 días de vacaciones a los trabajadores, no tienen gratificación, no tienen CTS, pero en la línea de que un trabajador de microempresa desarrolle una actividad quizás igual a la de una trabajadora del hogar, la trabajadora del hogar tiene 30 días de vacaciones y tiene gratificación de julio y diciembre, ¿estás en la línea de también buscar la derogatoria de estos regímenes? ¿O cuál es la posición que tienen ustedes respecto a estos pocos regímenes que quedan especiales, como el de micro y pequeña empresa? Mira, yo creo que para comenzar, quiero hablar de la Constitución, tanto se habla del modelo económico. En ese sentido, creo que nuestro modelo económico en teoría está bien, pero no ha llegado, pues no se ve expresado tal cual ese beneficio que puede llegar a toda la base de la pirámide de la economía familiar, que son las MIPES. Nosotros apuntamos no solamente, no de derogar exactamente, sino de mejorar. Y ese proceso de mejorar parte de atender en reducción no solamente de barreras burocráticas, administrativas y demás, sino de potenciar a las MIPES, es decir, de formalizarlas, porque el gran problema ahorita es la formalización. Y el gran problema en este momento, si ustedes son economistas, que los próximos 2 años vamos a tener una gran disminución en recaudación fiscal, tributaria. Entonces, la gente no tiene empleo y de dónde va a pagar esos impuestos. Entonces las MIPES están siendo en este momento, digamos, ahorcadas por el Estado, porque el Estado es totalmente recaudador en vez de ser ese promotor. En ese sentido, nosotros tenemos esto del formalízate y gana, porque no solamente tenemos que pensar en las MIPES que ya están formales, que son 2.800.000 MIPES, sino de las que no son formales. Allí hay que apuntar, porque si no apuntamos ahí, entonces, ¿cómo retornamos, cómo generamos más ingresos para las arcas del Estado? En ese sentido, yo creo que te he respondido, yo creo que hay que potenciar más que eliminar cualquier tipo del régimen que ya existe, pero sin embargo siempre es bueno analizar la productividad de todos los regímenes especiales, como el caso del régimen agrario que tú mencionaste. Por ejemplo, esa rentabilidad de 2001 de 800 millones al 2020 de 8.000 millones, hay una gran rentabilidad. ¿Y qué tanto se ha rentabilizado? ¿Qué cosa? El salario del trabajador, independientemente de las aristas que sea especial o no. Entonces, yo creo que no se trata de ir eliminando lo que de una forma es parte de algo que está funcionando, quizás no al 100%, pero creo que esa no es la solución. La solución es potenciar para que se incremente más la economía en base a esa formalización y sobre todo las MIPES que ya son formales, apoyarles con el financiamiento accesible. Romelia, en esa línea que tú planteas de quizás no modificar la legislación laboral, porque quiero enfocarme un poco en el tema netamente laboral, porque yo sé que las MIPES tienen muchas aristas que tú muy bien los has señalado, ¿no es cierto? El tema de licencias, el tema tributario, el tema, etcétera, ¿no? Acceso a crédito, todo. No, correcto, tienen muchas aristas, ¿no? Pero en la arista netamente laboral, donde el costo es cero, es decir, el empleador microempresario, no tiene ningún costo laboral, no paga una gratis, no paga una CTS, no deposita una CTS, solamente le da 15 días de vacaciones, no paga seguridad social, solamente paga SIS. En esa línea, y entonces uno podría decir, oye, el trabajador de la microempresa
no tiene un régimen, no tiene beneficios laborales, tal cual un trabajador del hogar, tal cual un trabajador de pequeña empresa, tal cual no. Es más, hasta el practicante tiene más beneficios que un en esa línea de comparar beneficios laborales. ¿Crees tú que la modificación, el otorgamiento de beneficios laborales en la línea de la modificación, la línea de otorgar mayores beneficios laborales, eliminar regímenes que lamentablemente no han funcionado, porque hay que decir que no han funcionado, habría que ver por qué, ¿no consideras tú que ese es el camino a seguir, la derogatoria de regímenes? Definitivamente el camino a seguir es que todos tengamos nuestros beneficios. Gratificación en salud del 9%, o en algunos casos que, bueno, se ha reducido por los especiales. Definitivamente nadie le va a decir que no a que todos tengamos esas 30 días de vacaciones, esos beneficios laborales. A pesar de que eso haga que... A pesar, pero hay un tema puntual. Tampoco podemos ahorcar al pequeño emprendedor que está empezando a formar su negocio de 4 trabajadores. Por eso desde Victoria Nacional nosotros estamos proponiendo 3 sueldos mínimos, que quizás no lo dije, en el tema de reactivación económica y empleo. Y está en el plan del gobierno tener, por ejemplo, un sueldo mínimo para la MIPE, un sueldo mínimo para la mediana empresa y un sueldo mínimo para la gran empresa. Porque ¿cómo es posible que nosotros, por ejemplo, seamos una MIPE, le paguemos a 3 o 4 personas todos sus beneficios laborales con un sueldo de 930 soles? Correcto. Y la gran empresa paga lo mismo, 930 soles con todo? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Para eso está mi respuesta a esos 3 sueldos mínimos que nosotros proponemos. Excelente. Muchas gracias, antes de terminar, perdóname decirte, como mencionaba Diego, ¿y cómo se podría sacar el monto del sueldo mínimo? De acuerdo a la productividad de cada por nivel de empresa. Entonces, para que quede claro. Correcto, genial, muchas gracias. Rosángela, tengo una pregunta que creo que va en la línea de lo que se han hecho o hecho tu partido hace unos años, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con la reposición laboral? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la posición que señalaba Diego de hace mucho tiempo del Tribunal Constitucional de que los trabajadores tengan derecho ante un despido arbitrario, no solamente al pago del beneficio económico que se genera como consecuencia de una extinción de un vínculo laboral de manera incausada, arbitraria, sino a la posibilidad de que el trabajador, como consecuencia de ello, regrese a prestar servicios en lo que se conoce como la estabilidad laboral absoluta, en reposición? El Congreso pasado, la congresista Úrsula Letona planteó un proyecto de norma para modificar la Constitución, para poder hacer una reforma constitucional de regresar a la figura que existía a principios de los años 90, que era que la extinción del vínculo laboral solamente generara derecho a una indemnización económica y no a la reposición. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a ese tema y a la posición que planteó la congresista Letona en su momento, presentando un proyecto de ley al respecto? Bueno, en realidad ahí te puedo responder de manera personal. Yo siento de que tenemos que llegar a un punto en donde el trabajador no sea desprotegido, no haya un abuso, y en donde evidentemente no podemos comparar con la situación que pasaron en los 90, donde eran empresas que prácticamente, o sea, estaban en rojo, ¿no? Empresas que no servían realmente, o sea, no eran productivas para nuestro país y era una carga en la planilla estatal en donde no generaba. O sea, esas empresas, la verdad, el valor de esas empresas era negativo. Respecto puntualmente al proyecto que ha señalado, siento que podríamos dejar una puerta abierta para que ante cualquier augurio que tenga la empresa privada pueda utilizar este punto en donde pueda ir despidiendo arbitrariamente a algún trabajador. Pero, ¿cómo hay cuando realmente cumples 1 año y medio, tu contrato era por 1 año y medio, ¿cómo podría ser en este caso? Yo tendría que leer las cláusulas de los motivos, serían súper específicos, ¿no? Para cerrar, para poner candados, pero siento que regresar a una norma que es tan cuestionada, en este momento no valdría la pena, la verdad. O sea, en este momento de crisis económica, en donde lo que necesitamos es generar empleo, una norma de esas puede ser bastante dolorosa para un trabajador. Es decir, tú lo que propones, lo que señalas es
que no regresarías a no regresarías a una estabilidad laboral basada solamente en una reparación económica, sino que mantendrías la posición de una estabilidad laboral con reposición. Nuevamente, esa norma, debatirla en este momento siento que sería realmente, o sea, innecesaria, porque lo que necesitamos ahorita es inyectar una vacuna económica de generación de empleo. Siento que se están tomando algunas medidas que todavía faltan muchísimo, como ya sea es el Reactiva para mantener los trabajos, en donde ha habido inclusive una conversación entre empleado y empleador para llegar a un acuerdo, en donde se les ha tenido que a muchos disminuir inclusive sus ingresos por la pandemia, y podríamos mantener todavía esa negociación colectiva, ¿no?, entre empleados y empleador. En ese momento yo no creo que no tocaría ese tema, perfecto. No sería un tocaría tema ese tema en este momento de crisis. Genial, muchas gracias, Rosángel, excelente. Grace, entiendo que quedaste un poco preocupada con mi comentario de los trabajadores del hogar, pero mi comentario es el siguiente, es muy técnico, ¿ah? Es muy técnico. Y te lo voy a resumir rápidamente para que tú me des una respuesta no el tema del trabajador del hogar, sino a la conclusión que saco como consecuencia de la modificación de la ley de trabajadores del hogar. Hasta hace unos meses, vamos a poner 6 meses, el 94 o 95% de los trabajadores del hogar, tú bien lo conoces, eran informales, ¿no? Y la trabajadora del hogar tenía derecho no tenía derecho a una remuneración mínima, tú bien lo conoces, tenía derecho a una remuneración pactada entre las partes, tenía derecho a media gratificación, medio sueldo de gratificación, media CTS, fundamentalmente vamos a decir eso, y a 15 días de vacaciones, ¿de acuerdo? Con 95, 94% de informalidad, es decir, de 10, ni una trabajadora del hogar era formal, ¿no es cierto? Entonces, el Congreso lo que hace, dice, en la línea de los convenios de la OIT, las recomendaciones de la OIT, dice, bueno, hay que darle todo a los trabajadores del hogar, hay que darle sueldo mínimo, no estoy cuestionando, estoy diciendo exactamente lo que ha pasado, hay que darle sueldo mínimo, hay que darle una gratis completa y una CTS completa y 30 días de vacaciones. Mi pregunta del millón es, en esa actuación del Congreso, ¿crees que estamos yendo a formalizar trabajadores del hogar? Es decir, ¿van a haber más empleadores que formalicen el trabajador del hogar o menos trabajadoras del hogar formalizadas y llegaremos a un 98% de informalidad laboral? O lo que hemos debido hacer es buscar que la norma con los beneficios menores se cumpla en un gran porcentaje y después ir creando mayores beneficios. ¿Cuál es tu opinión? Sí, gracias, Germán. Yo no me quedé preocupada, me quedé indignada por tu posición y por lo que sustentas. Mira, ya hemos tenido bastante tiempo. Cada uno la defiende, ¿no? Sí, si me permites, claro. Ya hemos tenido bastante tiempo con estos regímenes precarios. Muestra de ello son las trabajadoras del hogar, su régimen que no tenían ni siquiera un salario mínimo que los proteja, ¿no? Totalmente nefasto este régimen. Y creo que el camino hacia la igualdad es todo un proceso, pero la formalización, que implica muchos aspectos legales y técnicos, no puede ser reposada únicamente en las espaldas de otros trabajadores, porque eso es lo que incentiva, pues, incluso el instituto al cual nos está invitando, ¿no? O sea, reducir derechos laborales, eliminar derechos laborales para crear empleo. Esa política de cholo barato, en Juntos por el Perú, no la toleramos, no coincidimos. Para nosotros la formalización sí tiene un costo. El Estado tiene que participar y ayudar a las pequeñas empresas, o en este caso a las personas que contratan a trabajadoras del hogar, a incentivarlas a pasar a la formalidad, porque con la formalidad ganamos todos, vamos a tener trabajadoras mejor pagadas y además van a trabajar mejor, ¿no? Se incrementa también la productividad. Ahora, como tengo un pequeño espacio, quería comentar también la pregunta de Luis Durán. Sí, claro. Mira, Luis, solo para precisarte, los inspectores ya tienen una carrera administrativa, ellos ingresan por concurso público, ya no hay inspectores que se contratan de 2 o 3 meses, pero sí te comento y les comento a los demás que SUNAFIL no está fiscalizando al Estado, ¿no? O sea, el Estado ahorita tiene más de 170,000 terceros, trabajadores sin ningún tipo de seguridad social, y no hay nadie que lo supervise ni fiscalice. Servir solo manda recomendaciones, pero SUNAFIL, que es la institución que debería sancionar
esas malas prácticas que se cometen en el Estado y que incluso se cometen también en otras empresas, no está siendo debidamente sancionada ni fiscalizada. Y eso es lo que nosotros también vamos a cambiar en Juntos por el Perú. Más aún ahora que hay un trabajo remoto donde especialmente se practica en el sector estatal y tampoco se está cumpliendo con otorgarle las debidas condiciones de trabajo. Y sobre la segunda reforma agraria, que me preguntaba Luis, creo su nombre, Somos Perú, es fundamental que nosotros como país despejemos el mito que somos, ay perdón Alejandro, gracias, disculpa, que despejemos el mito que somos un país minero y que prioricemos la agricultura. El agro en plena pandemia ha generado 1 millón de empleos y eso es importantísimo, pero los pequeños agricultores no cuentan con el apoyo crediticio ni técnico de parte del Estado. Solo para darte un ejemplo y para que lo conozcan los que nos escuchan, el FAE Agro, que fue algo así parecido a Reactiva Perú, pero que Reactiva Perú se orientó para las empresas, el FAE Agro no tuvo el despegue suficiente y los pequeños agricultores nunca pudieron gozar en su momento oportuno de estos créditos baratos. En un gobierno de Verónica Mendoza no pasaría eso. Nosotros vamos a priorizar, vamos a integrar las diferentes instituciones de políticas públicas para potenciar el agro. Gracias. Muchas gracias, Grace. Excelente. Luis, en la línea de lo que comenta Grace, quería hacerle la pregunta a Grace, pero ya nos hemos excedido en el tiempo y te la voy a hacer aquí. Si la idea, entiendo, me la vas a tener tú que señalar si seguramente estás en la misma línea, que la formalización no pasa, y es un criterio que muchos lo plantean y me parece muy válido, en reducir derechos laborales, ¿cómo hacer para formalizar a trabajadores? Es decir, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que tenía una idea de formalizar un montón de trabajadores, de llegar a 30% de informalidad, nada más bajar al 30% de informalidad, y comenzamos en 72 y ahora estamos en 75, casi de informalidad laboral por todos los temas de la pandemia. ¿Cuáles serían las medidas que desde el Congreso tú plantearías para lograr poco a poco, porque esto no es un día de la noche a la mañana, la formalidad de trabajadores, que los empleadores puedan y deban poner trabajadores en la planilla con todos los beneficios establecidos en los regímenes que le corresponda y con todos los derechos que le correspondan? ¿Cómo hacemos eso? Porque resulta muy fácil de una manera verbal decirlo, ¿no? Pero en la práctica generar un puesto de trabajo es caro y es empeñarse permanentemente con el trabajador sobre la base de la reposición laboral. Entonces, ¿cómo hago para que para los empleadores sea atractivo generar puestos de trabajo formales? Primero quiero, Germán, decirte que yo no le he hecho ninguna pregunta a Grace. Creo que ha confundido. Sí, era Alejandro, ¿no? Alejandro, sí. Pero, mira, Germán, yo quiero responder tu pregunta planteando dos cuestiones que aquí creo que hay un error conceptual en los presentes. Tú te acordarás, porque creo que estuviste en esa reunión, cuando vino el profesor inglés Simon Dickey, ¿te acuerdas? De la Universidad de Cambridge. ¿Qué decía Simon Dickey? Que había estudiado el caso de la India, donde, mira, la informalidad llega al 80%, y es un país que crece al ritmo de China. Entonces, Dickey vino y comparó los regímenes peruano y de la India, y notó que el régimen de la India es más flexibilizador que el peruano. Y sin embargo, ese 80% no ha crecido. ¿Qué dice eso, Germán? Que no son las normas laborales el problema, sino la estructura productiva en el país, porque hay baja productividad. Ese es el problema. Entonces, creo que hay un problema conceptual en los que me han precedido. La segunda cuestión, ¿sabes cuál es, Germán? Y también aquí hago referencia a una reunión que hubo el año pasado en la OIT. El problema es que cuando hablamos de la informalidad del mundo del trabajo, debemos distinguir dos cosas diferentes. Una cosa son las relaciones laborales informales de ese 20 o 25%, que como hemos dicho está vinculado a la economía mundial y que es la parte de la economía que crece. Y otra cosa es hablar de la informalidad en el mundo del trabajo, del emprendedurismo, que es por necesidad. Ese 75% es un emprendedurismo por necesidad. Y ahí, Germán, como tú bien sabes, el problema es el trabajo autónomo, no es el problema de la relación laboral. ¿Qué necesitamos con el trabajo autónomo? Y aquí también quiero diferenciarme de los otros expositores, porque nosotros en el Partido Morado no creemos que el problema del trabajo autónomo sea una formalización legal, no es una cuestión de papeles. ¿Sabes de qué es una cuestión, Germán? De darle la viabilidad a los trabajadores autónomos para que se puedan insertar en la economía. Como bien han dicho ustedes al comenzar, eso significa productividad. Y por eso yo he insistido tanto en esta
exposición en aquel círculo virtuoso de la formalidad inclusiva. Pero ese círculo virtuoso es para el trabajador autónomo. Esos trabajadores autónomos que tú has hablado durante tu exposición, hablas también de estas plataformas de envío de comidas, de delivery, ¿no? Has hablado de las plataformas de taxi. ¿Tú las meterías en una relación laboral? Es decir, ¿harías una ley para que estas personas vayan a una relación laboral o crearías una relación independiente distinta? ¿Cómo harías? Es una estupenda pregunta y que además viene con truco, Germán, porque tú sabes que eso se está discutiendo en todo el mundo. Por eso. Es una pregunta con truco, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa allí es que la economía digital nos ha traído otro tipo de relaciones de trabajo. Por eso la OIT habla del trabajo decente, porque las relaciones laborales, como las hemos concebido hasta ahora, ya no son la manera de enfrentar el mundo que viene. Por eso te cité a la India. El trabajo autónomo es el futuro. La pregunta que nos tenemos que hacer los laboralistas, Germán, que es la vieja pregunta, es, ¿vamos a renunciar a el trabajo digno en el mundo de esas relaciones autónomas? Mi respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos en el mundo del derecho de trabajo sabemos que necesitamos la libertad ciudadana para todos, para el empresario y para el trabajador. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir para adelante, entender con nuevos lentes lo que viene y plantear una reflexión mucho más clara. Y discúlpame que lo diga, sin letras chiquitas, sin volver a los mismos lugares comunes de siempre. Gracias. De acuerdo, Luis, muchas gracias. Era una pregunta actual, más que con truco. Discúlpame. No. He querido ofenderte, No, para nada, no, para nada. Encantado de discutir, además tu punto de vista me parece excelente. Mari Carmen, las estadísticas nos llevan a claramente determinar que los que más se han visto afectados y seguramente se van a ver afectados a futuro con la pandemia son los jóvenes, ¿no? La pérdida de trabajo de los jóvenes, el desempleo de los jóvenes ha crecido mucho. No sé si habrá una contratación a futuro masiva de jóvenes, porque las empresas van a comenzar a reflotar, Dios quiera, próximamente, de una manera muy lenta, ¿no? ¿Qué hacer para poder recuperar los puestos de trabajo, pero enfocado fundamentalmente a los jóvenes? Sí, bueno, como efectivamente los más afectados en la pandemia han sido los jóvenes. Y como mencioné al principio, pensamos presentar un proyecto de ley sobre incentivos tributarios a las empresas para que se deduzca, para que el empleador pueda deducir, por ejemplo, salud, ¿no? Pueda deducir también la remuneración, gratificaciones, vacaciones, que haga una doble deducción del impuesto a la renta. Tenemos que tener en cuenta que si este proyecto de ley se presenta en el Congreso, como no podemos tener iniciativa de gasto, no podíamos presentar lo que en un momento tuve la oportunidad en el Ministerio de Trabajo de presentar y de impulsar un proyecto de ley que lamentablemente no se aprobó en el gobierno, en este quinquenio, cuando recién empezó el gobierno de PPK, que era que se daba incentivos tributarios dándole un subsidio a la empresa de salud. El MEF iba a pagar el 9% de salud a todas las empresas que, ya sean grandes, medianas o pequeñas, que contrataran a jóvenes como primer empleo. Porque sabemos pues que las empresas no contratan jóvenes porque no son productivos para ellos, porque no tienen la experiencia necesaria. Entonces la idea era que contrataran y bueno, también los capacitaran. Por ese proyecto de ley también al final se llegó a un consenso con todas las bancadas para que también se les diera capacitación. Lamentablemente por la coyuntura y por la coyuntura política esto no se aprobó y quería comentarle a Grace que justo fue... bueno, en ese momento, Frente Amplio con Nuevo Perú, que tuvimos el rechazo a este proyecto de ley, lamentablemente, porque la verdad que ya teníamos casi todas las bancadas estaban a favor, y la idea era que anualmente se contrataran que se generara 50.000 puestos de trabajo para los jóvenes. Entonces, ahora, si en ese momento era necesario, ahora es urgente, porque con la pandemia son los que más se han visto afectados. Entonces, yo creo que hay que impulsar este tema y
parte de este tema también estaban pensando en el tema de part-time. Presentaron un proyecto de ley. Ustedes saben que el tema de la contratación, el tiempo parcial de part-time, es que tienes que trabajar 4 horas diarias, ¿no? Menos de 24 horas. Normalmente part-time lo hacen los jóvenes que trabajan y estudian para poder pagar sus estudios. Y entonces la idea sería que este part-time uno pudiera utilizar las horas como pudiera, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, y que no sean en 5 o 6 días, sino que podría ser 3 días y que cumplan con las horas de part-time, ¿no? Yo creo que eso podría ayudar bastante a los jóvenes y que tiene que ser nuestra prioridad para el próximo gobierno. Excelente, Mari Carmen, has tocado 2 temas, el empleo juvenil y part-time, que creo que se alinean ambos. Alejandro, finalmente, en esa línea yo quería preguntarte ya un tema de opinión personal, en el sentido de cómo ves la actuación del actual Congreso en esta época de crisis, en la línea de lo que señalaba Mari Carmen. Ayer he visto un proyecto de ley que en vez de fomentar el part-time, fomentar el part-time, la utilización de los contratos part-time y hacer más masiva la misma, lo que está haciendo es otorgándole mayores derechos a los trabajadores del part-time, dándoles estabilidad laboral, darles un trabajador que labora 3 horas a la semana tiene 30 días de vacaciones, igual que el trabajador que labora 8 horas a la semana. 3 horas a la semana, 8 horas a la semana, tienen 30 días de vacaciones igual. Es decir, la actuación, ¿cómo analizas tú? ¿Qué opinas de la ley de liberación del 100% de la CTS, del proyecto que ya se ha aprobado en el Congreso? ¿Cómo analizas el tema de la insistencia del Congreso en medidas como las salas cunas, ¿no? Es una medida que cada vez que uno revisa los proyectos de ley en el Congreso encuentra ese tema de sala cuna, de obligación de todas las entidades empleadoras de tener una sala cuna. El tema de los part-time, el tema de la limitación de las intermediadoras. Es decir, quiero que me cuentes un poco cuál es tu impresión y qué es lo que harías tú en la línea de lo que viene haciendo el Congreso de la República en los últimos meses, sobre todo en una situación como la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Gracias, Germán, por tu consulta. Mira, no me queda la menor duda que este Congreso de los últimos 40 años debe ser el Congreso que peor ha legislado, y en tan corto tiempo, ¿no? Porque ni siquiera ha sido un Congreso de 5 años, ha sido un Congreso de un periodo extraordinario para suplir a un Congreso que fue disuelto. Ha estado lleno de leyes populistas que definitivamente, en vez de beneficiar al país, finalmente han terminado perjudicándolo. Y perjudicándolo desde el punto de vista económico, y que inclusive el Tribunal Constitucional ya ha tenido que enmendar alguna de todas estas normas que han emitido, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que por ahí se violente también algún tipo de contrato ley que nos cueste, pues, un arbitraje internacional, algún tipo de sanción. Entonces creo que no ha habido responsabilidad para poder trabajar y dar soluciones, fundamentalmente en el campo laboral. El Congreso, digamos, ha perdido la perspectiva natural de lo que es realmente el acercamiento entre lo que es los empleadores o los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores. Creo que esa perspectiva se ha perdido, se ha dejado de lado, han legislado por legislar sin buscar una sostenibilidad o un sustento que en una mesa de diálogo, con concertación, con acercamiento y con políticas públicas viables, pueda darle soluciones al país. Alejandro, ¿cuál sería si tú llegaras, la última pregunta muy puntual y muy directa, te la quiero hacer porque tú veo que eres así? ¿Cuál es lo primero que harías tú si llegaras al Congreso? ¿Qué es la primera medida laboral que tienes en la cabeza? Yo creo que a través, obviamente, y legislando, se tendría que reactivar el Consejo Nacional del Trabajo. Es algo que tenemos que reactivarlo para que Estado, representante de los trabajadores y representante de las empresas que dan trabajo, se sienten y dialoguen, Germán. Creo que eso es absolutamente fundamental. Si no logramos esto, cada quien va a querer finalmente disponer a su libre albedrío, como estamos viendo, y no se llega absolutamente a nada. Por el contrario, lo que se hace es generarle más daño al Estado. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, creo, Diego, los últimos 2 minutos para cada uno para que plantee su despedida, sus palabras finales, y nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su intervención y este diálogo que hemos tenido, para mí, súper interesante. Sí, de acuerdo. Tenemos 2 minutos para cada uno a modo de conclusión, o si quedó algo pendiente de repente que no hayan podido decir, que crean que es importante mencionar.
Pues entonces, si vamos con el mismo orden, Germán. Sí, comenzamos con Romelia. Llámese el orden, pero de memoria. Voy a activar, ya está activado mi audio. Sí. Empiezo. Muchísimas gracias Diego, Germán y Alipe por la invitación. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campana de Victoria Nacional, liderado por George Forsyth. Nuestra principal agenda de llegar al Congreso de la República o hacer gobierno es la lucha contra el COVID y la reactivación económica desde la base de la economía de la pirámide familiar, porque es fundamental atender a estos 3 millones de desempleados, pero también a esos 2 millones de agricultores que esperan esta competitividad y productividad de parte del Estado. Asimismo, creo que es fundamental la lucha frontal contra la corrupción. En ese sentido, mi compromiso está con, no nos podemos dar el lujo de cerrar congresos, vacar presidentes. En ese sentido, buscamos la estabilidad política y seguridad jurídica que necesita el país, porque si tenemos ese quiebre político, vamos a tener ese riesgo económico que no queremos, vamos a ahuyentar las inversiones. En ese sentido, creo que es fundamental trabajar articuladamente todos los aliados políticos y los partidos políticos, porque es la única forma de llegar a un consenso parlamentario y una cohesión partidaria, parlamentaria con el Ejecutivo. En ese sentido, creo que es fundamental legislar en pro de la bicameralidad y ese equilibrio de poderes que tiene que ser fundamentalmente dado en estos próximos 5 años de llegar al Congreso de la República. Asimismo, nadie está hablando de algo que está peor en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, nadie habla de la crisis moral. Hablamos de crisis económica, sanitaria, entre otros. Pero yo les recomiendo a todos ustedes, yo sé que todos ustedes lo han leído, y al público en general, leer este libro, Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Nos indica cuánto hemos perdido las posibilidades de crecimiento de nuestro país del 40 al 50%. O sea, la corrupción es el mal endémico y sistémico que debemos acabar, y eso solamente se logra desde la educación, desde la primera infancia, la secundaria y la superior. En ese sentido, mi compromiso está en legislar por la educación, por la salud, sobre todo por esa economía que no puede faltar. Le tenemos que decir no al comunismo, le tenemos que decir no a la dictadura y a esa política que nos va a hacer daño de generar espacios con algunas tiendas políticas que no necesariamente suman este progreso económico, porque el problema no es la pobreza, es la desigualdad, y en ese sentido nosotros tenemos voluntad política y trabajo en equipo para gobernar, administrar, fiscalizar y cómo representarlos. Muchísimas gracias por este Muchas gracias espacio. a ti. Romelia Paredes, Romelia. la número 22 de Victoria Nacional. Gracias. Muchas gracias. Rosángela, vamos contigo. Gracias. 2 minutos, Rosángela, por favor. Bueno, soy Rosángela Barbarán en representación de Fuerza Popular, voy con el número 8, y en este momento que vivimos una crisis nuevamente, siento que no podemos caer en una improvisación, es la experiencia política la que nos tiene que llevar a tomar decisiones que nos permitan reactivar la economía con acciones. Siempre se dice, se pone un molde, pero no se dice específicamente cómo. Siento que discrepo un poco con Romelia, que dice que hay que voltear a ver solo a los informales, pero en este momento tenemos que ver el espectro. Son muchas las MIPES que están quebrando en ese momento a raíz de la segunda cuarentena total, y son muchas las MIPES que se han visto afectadas por todo lo que está pasando. ¿Lo tenemos que tomar como oportunidad? Sí, para que justamente en el espectro de todas las MIPES podamos tener una vacuna económica que contribuya a la formalización. Son estas las que son las generadoras realmente de la economía familiar, la que permite los ingresos para pagar los servicios, para pagar el agua, para pagar la luz, para comprar los alimentos. Son la gente en sus casas que no están pidiendo y exigiendo un bono exclusivo y eterno, sino que quieren la oportunidad de poder trabajar de manera segura y de forma digna. Y esa es la base que le tenemos que dar a esas personas. Desde Fuerza Popular tenemos un enorme compromiso de reconocimiento a todas aquellas emprendedoras y emprendedores que buscan la oportunidad de ingresar al mercado laboral formal y después de ello también generar mucho más empleo, porque esto es una cadena, es un círculo virtuoso el que queremos buscar para que no nos dediquemos solo a ver la realidad de Lima.
justamente en las regiones y en las profundidades, y ahí sí, permítanme discrepar cuando dicen que una persona puede conocer la realidad del país viajando cada 15 días como futbolista. Eso me parece sí una burla, porque es en la profundidad en donde tú realmente encuentras la necesidad. Y a veces ni siquiera somos los políticos, sino la misma gente tiene la solución. Solo nos falta voluntad para escucharlos. De llegar al Congreso, nuestro compromiso de consenso, me encantaría retroceder el tiempo y tener un poder para borrar todos aquellos errores políticos que se cometieron, pero no puedo. Hoy, como joven, estoy comprometida a que todas esas situaciones que funcionaron se hagan de manera mucho mejor, y realmente agradezco este espacio porque nos permite lograr algo importante, que es lo que vamos a necesitar en el Congreso: hablar y llegar a consensos en favor de la población. Muchas gracias, Rosángela. Grace, te escuchamos. Gracias. Bueno, la verdad es que agradezco el espacio a IP, es un interesante debate de 7 contra 1, y agradezco también el interés de la candidatura de Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza. Yo a los amigos que nos están escuchando quiero decirles que tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia el bicentenario, a un bicentenario de igualdad, a un bicentenario donde los trabajadores tengamos los mismos derechos, donde los peruanos y peruanas que nos creamos nuestros propios puestos de trabajo, tengamos todas las herramientas necesarias para poder tener salud, tener un sistema previsional, y que no nos pongan baches en el camino. Quien les habla, como les he dicho varias veces, ha sido de niña ambulante, y luego he trabajado para el Estado en el Ministerio de Trabajo como tercero, sin ningún tipo de garantía en cuanto a salud. Eso es nuestro Perú, ese es el Perú que queremos dejar atrás. Y he trabajado en el Poder Judicial y conozco toda la conflictividad, grandes empresas, medianas empresas, incumpliendo normas laborales tan básicas, accidentes de trabajo como el de McDonald's. ¿Acaso estamos hablando de una MIPE? Estamos hablando de una gran cadena de comida alimentaria conocidísima, y hasta el día de hoy no es sancionada firmemente por el homicidio y el asesinato de estos 2 niños, de estos 2 jóvenes, a quienes no les dieron sus condiciones de trabajo. Es a nombre de ese Perú, de esa gente chamba, que vamos a llegar al Congreso, vamos a llegar al gobierno para hacer cumplir esta promesa de igualdad, esta promesa de justicia laboral. Estamos afrontando una crisis sanitaria y económica sin precedentes, pero nosotros ya hemos salido de esas crisis. Acuérdense cómo nos hemos unido en comedores populares, en solidaridad, siempre tratando de afrontar. Vamos a poder salir de esta. Votemos con responsabilidad y con esperanza. Este 11 de abril, marquen la JP y escriban el 10 de Grace Vaquerizo, su amiga la doctora Chamba. Muchas gracias, Grace. Luis. Gracias, Germán. Yo quería comunicar a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver en el fanpage del Instituto, que a lo largo de mi exposición he expresado la preocupación del Partido Morado y de Julio Guzmán porque en el Perú exista calidad del empleo en armonía con el desarrollo y el crecimiento de las unidades empresariales. No puede ser de otra forma. Necesitamos conservar las unidades productivas, Germán, porque no podemos dejar que la crisis, consecuencia de la pandemia y la inestabilidad política a la que nos han llevado estos políticos tradicionales, derive en la muerte de las empresas. Pierde el empresario, pierden los trabajadores, perdemos todos, los consumidores. No obstante, fíjate, y lo digo con absoluta claridad, Germán, ningún proyecto económico puede sostenerse sobre la vida y la dignidad de las personas. El desarrollo económico no puede construirse sobre la precariedad y la explotación de los trabajadores. En ese sentido, el proyecto de nuestro partido apuesta por equilibrar las relaciones entre la empresa y los trabajadores. Y creo que en esa tarea el Estado debe ser el gran impulsor de los proyectos empresariales. Sumando a ello, Germán, he querido decir que hay que poner los pies en la tierra. Es el momento de darle tiempo y firmeza a la informalidad para que sea serio el problema. Esto implica cambiar totalmente la mirada. En el Perú, la informalidad no puede seguir viéndose como un crimen, porque el informal en la gran mayoría de casos se encuentra en esa situación porque necesita comer. Si no trabaja, no vive. Entonces, mantener una visión inquisidora del Estado simplemente para mí no es justicia.
La informalidad no solo significa evasión tributaria, como he escuchado aquí. Ese es el menor de los problemas. La informalidad significa inestabilidad, no acceso a la salud o a la seguridad social. ¿Y sabes qué, Germán? Ausencia de financiamiento que le permita a las pequeñas empresas crecer. Finalmente, quiero decirte que para el Partido Morado es el principal interesado en convertir la informalidad en progreso y en libertad. No necesitamos más un Estado que le ponga trabas al que quiere crecer. No necesitamos un Estado indiferente respecto al sufrimiento de las personas en economía de subsistencia. Necesitamos, ¿sabes qué, Germán? Un Estado que apoye, que juegue en favor de los que construimos gran parte de esta economía que hoy disfrutamos. Con ellos va el compromiso de Julio Guzmán, el mío propio y el de la bancada morada 2.0, que será la que venga a partir del 28 de julio de este año. Gracias, Germán. Muchas gracias, Luis. Mari Carmen, te escuchamos. Sí, bueno, gracias por la invitación, Alipe, Germán, Diego, por habernos permitido estar en este evento. Pero yo quisiera terminar haciendo una reflexión y tal vez pidiendo un compromiso acá de todos los participantes, que ojalá que todos podamos ingresar y me da gusto que a todos les interese el tema laboral. Puede ser que todos seamos y ingresamos miembros de la Comisión de Trabajo. Entonces, a mí lo que me preocupa y el compromiso es separar el tema político-laboral del tema técnico-laboral. Yo creo que en los últimos años eso no ha estado pasando. En el último quinquenio, la Comisión de Trabajo ha estado presidida por Frente Amplio y ahora por FREPAC, en este Congreso disuelto. Y sí, por mi especialidad y por el trabajo que he hecho en estos años, les puedo decir que ha habido un sesgo político en cómo se ha ido llevando la Comisión de Trabajo. Por lo cual yo creo que hay que buscar el punto medio entre el trabajador y el empleador, para que las normas que se den, que se aprueben, realmente sean viables en favor del trabajador, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Que no alienten más a la informalidad. A veces pensamos que estamos aprobando un proyecto de ley que va a ser a favor del trabajador y al contrario lo afectamos. Entonces yo creo que tenemos que tener este compromiso de tratar de aprobar proyectos de ley viables, técnicos, de tratar de no derogar una ley para después aprobar otra que no satisfaga ni a unos ni a otros, o que no tengan ni idea qué es lo que van a hacer. Yo creo que hay que ser más serios, más responsables y permitir que podamos trabajar en beneficio de ellos. Bueno, soy Mari Carmen Alba, soy abogada, tengo 20 años de experiencia en el sector público, trabajo en la ONP, en el Ministerio de Trabajo, y también en mi bancada de Acción Popular en el Congreso de la República, por lo cual conozco muy bien el trabajo parlamentario. Voy con el número 2 en la lista de Acción Popular, y muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Alejandro. Muchas gracias, Germán. Agradecer a Lipe nuevamente por la invitación. Mira, en estos momentos darle un mensaje a los ciudadanos que nos están escuchando. Mientras que estamos debatiendo, estamos discutiendo esto, seguramente muchos niños en nuestras calles están con el estómago vacío, en plena pandemia y cuarentena, buscando qué comer y qué alimentarse. Nuestro país aún es un país que mantiene un 20% de pobreza y que estaría llegando a un 30% de pobreza. Pero nuestra pobreza aumenta, Germán, porque nuestra clase media cae a la pobreza. Y no se están tomando políticas de Estado también para proteger a nuestra clase media. Desde Somos Perú, el compromiso de que la pobreza no aumente, protegiendo también a nuestra clase media, que es aquella que también le da sostenibilidad al país. Bajo ese contexto, ¿qué es lo que ofrece Somos Perú, Germán? Somos Perú se ofrece un gobierno con experiencia, un gobierno con gente de temperamento y que sabe tomar decisiones y las mejores decisiones para el país. Lo tiene a Daniel Salaverry, que se enfrentó a un Congreso altamente tóxico. Lo tiene a Martín Vizcarra, un expresidente que no le tembló la mano para justamente disolver un Congreso que le hacía daño al país. Eso es lo que te ofrece Somos Perú, porque es importante darle a nuestro país nuevamente ese impulso, pero con gente de experiencia. Nuestro país, Germán, no está ni para improvisados, ni para gente que se corra de los problemas del país. Nuestro país está para poder empezar a darle soluciones viables, sostenibles, en un momento de absoluta dificultad, pero que tenemos que trabajarla porque va de la mano con lo que va a ser
el desarrollo y el salir de esta crisis tan importante que nos tiene. En Alejandro Salas encuentran un candidato con 21 años de experiencia en el marco de la gestión pública, abogado de profesión, magíster en gestión pública, con estudios de laboratorio político en la Universidad Hemisférica de Washington. Y en estos 21 años de experiencia no tengo una sola denuncia penal. Soy una persona que propugna la política manifestando que mi apellido ya no me pertenece. Le pertenece a mis hijas, Germán. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Yo solamente finalizo antes de darle la palabra a Diego, desearles muchísima suerte. Muchas gracias por este debate, que creo que ha sido alturado, técnico y enriquecedor. Les agradezco mucho su tiempo, sus opiniones. Ha sido un verdadero gusto estar con todos ustedes y mucha suerte el 11 de abril. Diego. No, muchísimas gracias también. Yo me sumo a las felicitaciones de Germán. Creo que esto ha sido muy, muy rico para las personas que nos han estado siguiendo. Quiero, además de paso, agradecer enormemente a Germán el gran trabajo de moderador que ha hecho. Esperamos continuar con los debates con sus respectivas organizaciones en los siguientes meses y también verlos a algunos de ustedes en el Congreso próximamente. Muchísimos saludos y con las personas que nos han estado siguiendo, esperamos que esto les haya ayudado también a elegir mejor de cara a las elecciones del 11 de abril. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. 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 Adiós, Germán. Un abrazo desde aquí y a todos ustedes. Gracias, Diego. Gracias, Germán. Gracias a ustedes. Alejandro. Gracias.